El libro que tenemos hoy sobre la mesa nos habla de misterio, asesinato y muchos recuerdos. La novela nos descubre un crimen perfecto y salvaje que un año después es recordado por los amigos de la víctima. Pocas veces se encontraban tan temprano en El hombre triste. Sin embargo, aquel día era especial porque se conmemoraba el primer aniversario de la desaparición de un amigo común. Muy bien, podría definirse a aquella persona como amigo porque tal vez no fue nada más que eso. Aunque todos los habituales del local se consideraban amigos entre sí, mucho más que compañeros, consocios, colegas o correligionarios, el escritor era simplemente un amigo. Sonaba demasiado tajante, pero las cabezas de todos sus antiguos acompañantes de barra o de mesa tenían muy presente lo que significó para ellos y, a fuerza de repetirse íntimamente lo que sus corazones les dictaban, establecieron un enunciado común para el desaparecido. Intriga y reflexión son las tácticas de juego con las que quiere ganarse a los lectores en un partido muy especial. Hola David, ¿qué tal? Hola. Bueno, hoy estamos en el Centro de Documentación y Biblioteca de la Mujer de Valladolid con David Espinar, autor de El hombre triste. ¿Cómo decide un periodista deportivo como tú iniciarse en la narrativa con una novela de intriga? ¿En el deporte también hay mucho misterio? Sí que hay misterio. Lo que ocurre con esta novela fue que, precisamente al escribir todos los días de cosas que pasan, en ese seguir la noticia diaria, yo tenía la necesidad de escribir de cosas que podían pasar, y así se me ocurrió comenzar con una narrativa. Eso fue la idea. Luego, comenzar a narrar, a escribir, fue cuando dejé de ejercer el periodismo activamente. A partir de ahí comencé a echar de menos la escritura, creo que es lo único que echaba de menos del periodismo, y me puse a escribir para mí, y al final pues, ha resultado este libro. Cuéntanos, ¿qué puede encontrar el lector en esta novela? Yo creo que genial, principalmente mucho sentimiento. Es una especie de manual de sentimientos, un día a día de unos amigos que se reúnen para conmemorar el aniversario del fallecimiento de otro de los amigos de ese grupo, que se reúne normalmente en un café, en un bar, y a partir de ahí es una especie de examen de conciencia, de amores prohibidos, hay algo de misterio. En resumen, yo creo que se puede encontrar una historia vinculada a dos aspectos fundamentales, que es el lugar en el que se reúnen y el fallecimiento de ese amigo, y a partir de ahí, sobre todo lo que he explicado, una muestra de sentimientos permanente. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas? Preséntanoslos. En sí, el protagonista sobre el que todo versa es el escritor, una persona culta, amante de su profesión, amante de sus amigos, amante de su día a día, que es quien desafortunadamente fallece en un momento determinado, en unas circunstancias muy complicadas de explicar, al menos para quienes no están al día de la investigación, y en quien todos han depositado una parte de sí mismos. Ese escritor es un vínculo a todos ellos, y un vínculo precisamente con el lugar en el que ellos se reúnen. No desvelo nada si digo que El hombre triste es el nombre del lugar en el que se reúnen, del bar, de la cafetería, y que puede ser también una especie de definición de cada uno de los personajes, pero eso cada uno deberá interpretarlo a su manera. Yo al hombre triste lo considero un personaje más del libro, importante, ¿no? Por descontado que lo es. Adquiere una especie de vida íntima, vida particular, y tiene su momento en ese día del aniversario en el que, a pesar de ser un bar, reflexiona o, digamos, experimenta la ausencia de esa persona durante un año, experimenta el evento de reunión del resto del grupo. ¿Tenías pensado ya desde hace tiempo cuál sería la trama de esta novela o te surgió de repente? Tenía pensado qué era lo que quería que más o menos ocurriera, qué era lo que le iba a asignar a cada personaje en su relación con el escritor, pero yo creo que de las primeras cosas que se me ocurrió fue el final. Ahora hay una corriente arquitectónica que suele edificar a partir de los tejados, pero yo creo que esto no se puede comparar, aunque sí que es cierto que el final es una de las cosas que primero se me ocurrió. ¿En qué te basaste para escribir esta novela? Pues un poco en las ganas de escapar de la realidad
tanto mía como de los posibles lectores. Yo creo que la realidad está para vivirla, pero que tenemos derecho a los sueños. Y se puede soñar leyendo, viendo una película, viendo una obra de teatro, paseando por la calle. Y yo me basé pues, en esas ganas de escapar. Hay cosas que suceden que son buenas, hay cosas que suceden que son malas, pero dentro de un orden de credibilidad. Yo, la desgracia muy creíble, muy cruel, muy cruda, me parece demasiado sufrimiento. Y me basé en eso, en esas ganas de hacer algo distinto, algo pienso un poco más original de lo que yo estaba acostumbrado a leer, y creo que al final el resultado final ha sido un poco un compendio de expectativas y un compendio también de algo de realidad, porque naturalmente es una novela de algo que sucede. A tus compañeros y amigos periodistas, ¿qué les ha parecido esta novela? ¿Qué te han comentado sobre ella? Les ha llamado mucho la atención el final. Realmente es lo más sorprendente para la mayoría de ellos. El estilo, porque claro, cuando escribes como periodista no escribes de esta manera, escribes de una forma mucho más protocolaria, mucho más formal. Aquí, al tratarse de una cosa íntima, porque al final todo lo que escribimos es una parte de nosotros mismos, al igual que todo lo que leemos, no hace falta leer libros, el periódico, el folleto del supermercado que te llega a casa, todo nos influye en cierto modo. Y claro, les ha sorprendido también el estilo narrativo, acostumbrados, a ver, no es que sea nada del otro mundo, realmente no lo es, pero acostumbrados a leerme como periodista, pues sí les ha llamado la atención leerme como escritor. El bar estaba de luto, como todos los visitantes de aquella pintoresca matinal, puesto que hacía exactamente un año que el escritor se marchó para siempre. 12 meses habían transcurrido desde que cerró la pluma, guardó los folios amarillentos en los que solía anotar todo tipo de anécdotas, pensamientos e ideas y se embarcó en una novela que no tenía argumento sino solamente final. Inopinadamente, esa sí que era una historia merecedora de toda clase de premios, porque seguro que pocos autores habían pensado alguna vez en elaborar una novela en la que únicamente hubiera un personaje, al que todos conocieran, pero al que nadie podría modelar, con unos rasgos fácilmente reconocibles, pero que encerrara un desenlace tan insospechado como brillante. A lo largo de 2 décadas, Espinar ha escrito en las páginas de deportes de periódicos importantes en España. E incluso algunos de sus artículos llegaron a diarios como L'Équipe, en Francia. A David Espinar, sobre todo, se le conoce por haber sido el director de comunicación del brasileño Ronaldo y asesor de otros jugadores como Robinho o Roberto Carlos. ¿A qué deportistas incluirías en la trama de un libro y qué papel jugarían? Me llama mucho la atención algunos deportes que no están considerados como deportes, pero en sí no son. Yo no quiero poner nombres propios, pero me encantaría, por ejemplo, incluir en cualquier trama a un jugador de ajedrez. Me parece un mundo que está como muy vinculado a la matemática, como muy vinculado a la música. No sé, yo pienso que podría ser... De hecho, ya creo que hay... Dostoyevsky hizo una novela, me parece que es Nabokov hizo una novela sobre una partida de ajedrez, un jugador de ajedrez, y yo creo que es un mundo apasionante. Stefan Zweig hizo otra también. También es cierto. Muy interesante, sí. Yo creo que sí. No he descubierto nada nuevo, pero es que creo que tendría mucho recorrido realmente. En 2001 escribiste junto a Rivaldo, el futbolista brasileño, una biografía. ¿Qué recuerdas de aquella época? Recuerdo sobre todo cómo surgió la idea. Hubo otro futbolista que a través de un medio de comunicación publicó una biografía y a Rivaldo de repente, no sé si le entró vocación literaria, vocación artística o simplemente celos. Es una pregunta que preferí no hacerle, pero el caso es que recibí el encargo personalmente del propio Rivaldo de llevar a cabo esta obra, una biografía. Claro, una biografía de una persona tiene 30 años. Realmente son cosas muy paradójicas. Es como cuando ellos dejan de jugar a fútbol. Nadie se jubila con 35 años. Sin embargo, estos personajes, los futbolistas, tienen una vida laboral muy corta. Pertenecen a la élite de su profesión con 17, pero dejan de trabajar a los 35 o 36. Recuerdo que recibí esa propuesta por parte de Rivaldo y mi respuesta fue que yo quería ayudarle, pero que iba a hacer la historia de una persona que se llamaba Rivaldo. No iba a hacer un almanaque. Quería hacer algo con sentido, consistente, no una enumeración de fechas. Para ti, ¿qué diferencia hay entre el periodista deportivo y el escritor, ahora que ya has tocado los dos palos? Bueno, al final
La definición ya es una diferencia. Al utilizar el término periodista ya estableces unas pautas de comportamiento. Es cierto que un escritor que relata, digamos un escritor de novela, relata cosas que ocurren, pero el periodista tiene una misión de informar. Yo creo que el escritor no tiene tanto esa misión. Sí que es cierto que se puede relacionar lo que ocurre con la redacción de una novela o bien de un artículo periodístico. Pero vamos, si nos referimos al deporte, el lenguaje es mucho más, establecido. Estás metido en unos cánones de lenguaje que no puedes utilizar en una novela. Y si los utilizas, seguramente tendrás que recurrir a otros, porque una novela requiere una amplitud de explicación que el periodismo te coarta precisamente por cuestiones de espacio. ¿Ya estás pensando en un próximo libro? ¿Será una novela, un libro de relatos, una biografía? Tengo redactados aproximadamente unos 25 cuentos. No sé si juntarlos todos a través de un cuento nexo de unión, como ese hombre triste de esta novela, y a partir de ahí publicarlos. Sí tengo idea de otra novela ambientada en la Edad Media, en algún misterio también, que sea muy real, muy de las cosas que sucedieron realmente, teniendo una base documental importante, una base de narración de hechos también sólida respecto a lo que ocurrió en esa época, ambientada sobre todo en la época del rey Jaime, en el reino de Aragón. Pero vamos a ver cómo sucede. Tampoco dispongo de todo el tiempo necesario para acelerar estas narraciones. Yo creo que lo más fácil que haga sea reunir todos esos cuentos. Pues muchas gracias, David, por concedernos esta entrevista. Desearte mucha suerte con esta primera novela y que sigas escribiendo. Ha sido un placer y enhorabuena por la iniciativa de este programa, porque realmente nos hacen falta cosas así a todos. Íntimamente, todos los habituales de El hombre triste guardaban una cajita en su corazón con el recuerdo del desaparecido, como si una porción del alma de éste se hubiera encerrado en los latidos de sus amigos, pero públicamente solo la gestación del acto que se estaba celebrando y la rutina posterior al entierro sirvieron de declaración de duelo de los concurrentes. Podía ser que hasta el día en que echaron de menos al escritor no hubieran considerado lo mucho que lo llegarían a añorar. De hecho, el primer pensamiento fue que estaba negociando los pormenores de alguna publicación futura y que estos trámites le mantenían irremediablemente apartado de El hombre triste, lo que con toda probabilidad era tan infrecuente para los ajenos como sufrido para el propio. No obstante, unos días más tarde, cuando se apercibieron de que su amigo había sido hallado muerto en su domicilio, un escalofrío los recorrió de arriba a abajo. Ese calambre que todos compartieron pero que ninguno reconoció haber experimentado sin la presencia del inevitable abogado. El sudor frío que toda la humanidad ha conocido y que nadie se había encargado nunca de guardar en un frasco. De haberlo hecho, ese recipiente sería el tubo de ensayo donde todas las penas y todos los miedos estarían almacenados, a la espera de que algún científico o algún poeta los rescatara.